Bien, jóvenes, buenas noches. Continuando con la parte de la elaboración de su perfil de tesina, vamos a desarrollar primero el Munay. Ya. El Munay, más simplemente explicado, vamos a verlo como una pirámide invertida. Una pirámide en la cual ustedes van a localizar, van a priorizar una sola idea. ¿Qué nos dice el Munay en el 1.1? Nos dice reconstrucción histórica de la vida del Runa en el Ayllu. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la vivencia del individuo, del miembro de la comunidad dentro de la comunidad. Entonces, la primera parte se puede aceptar que puedan hacer un copiar y pegar de lo que han hecho, ¿no? La reconstrucción histórica del Ayllu. ¿Qué hemos dicho? En el Ayllu ustedes podrán desarrollar qué es, dónde se ha fundado, cuántos años tiene, dónde se ubica, etcétera. Una información general. Pero recordemos una cosa, acá debe primar el yo, porque esto va a ir en primera persona. Mi comunidad, la comunidad de donde yo provengo, etcétera, ¿no? En ese sentido tiene que ir. Tienen que hablar ustedes. Ustedes son los relatores de este trabajo de investigación. Entonces, una vez que hacen el Ayllu, en el siguiente párrafo tendrán que ver el tema del Runa, ¿no? Del miembro de la comunidad. Esta persona que vive dentro de la comunidad, cuál es su vivencia, qué es lo que hace, cómo se desarrolla, etcétera. Y cuando hablamos de la persona o del individuo, de dónde viene, cuál será su origen, si son migrantes, etcétera, ¿no? Luego de poder ver lo que es el Runa, tendríamos que ver también los problemas generales de la comunidad, ¿no? Problemáticas, si quieren, en el siguiente párrafo. Entonces, esto ya se parece un poquito a la parte que están haciendo en sus proyectos. Indican acá, la comunidad tiene siguientes falencias, ¿no? Uno será la falta de apoyo, la falta de hospitales, la falta de todo lo que ustedes quieran. Pueden enumerar si gustan. Y después vamos a irnos al desarrollo del sistema productivo comunitario. Este sistema productivo comunitario puede ser múltiple, puede que no haya solo uno, puede haber, qué sé yo, dirán la comunidad X tiene como fuente primaria de producción la producción agrícola y la producción pecuaria. Dentro de la producción pecuaria nos dedicamos a la producción intensiva de ganado vacuno, de ganado lechero, de ganado caprino y todo, ¿no? También en la parte de agrícola podrán poner varios rubros, yuca, papa, frutales, lo que haya. Y también los enumeran, sistema productivo comunitario. Y luego nos vamos a nuestra chacana. Dentro de los diferentes rubros productivos de mi comunidad, aquel que se ha priorizado para aprovechar mejor dentro del sistema productivo, para aprovechar mejor la potencialidad de nuestra comunidad o de mi comunidad, nos hemos orientado al rubro X. Entonces, ese es mi rubro productivo. Hacíamos el ejemplo tal vez con la producción de maíz. Entonces, la producción de maíz es no de vital importancia tal vez, pero es una de las principales actividades agrícolas y económicamente rentables para la comunidad, etcétera, ¿no? Y ahí desarrollan el sistema productivo, pero específicamente el de su cultivo, el que están haciendo en su proyecto. Acá vamos a poner maíz, digamos. Y después
tienen que hacer el subsistema 3. ¿Qué es el subsistema 3? Dirán, ¿no? Dentro del cultivo, en el siguiente párrafo, dentro del cultivo de maíz, como característica principal para el proceso de transformación o para incrementar o darle el valor agregado, se realiza la transformación del maíz, mismo que se inicia desde la recepción de la materia prima hasta la emisión o la producción o el empaque del producto final. Acá hemos puesto un ejemplo, la harina o el pan de maíz, digamos, ¿no? Pan de maíz. Listo, ahí tenemos después de nuestra chacana, tenemos nuestro subsistema 3, el subsistema transformación de alimentos. Entonces, luego de haber desarrollado el subsistema 3, ¿dónde vamos a aterrizar? Así como lo indica su guía, debemos aterrizar en el problema de investigación. Problema. Esta es la base. Hasta aquí debemos llegar. Luego de haber recorrido el ayllu, el runa, las problemáticas, los sistemas dinamizadores, el sistema objetivo en el cual ustedes van a trabajar, desarrollamos la parte del subsistema 3 en específico y debemos aterrizar en el problema de investigación. ¿Qué es el problema de investigación? Es es ese factor fundamental que causa principales pérdidas, que causa principal daño, que disminuye la capacidad productiva. Ese es nuestro problema de investigación. La importancia de radica más en la carencia de algo, ¿ya? Si nosotros tenemos aquí maíz, lo queremos convertir en harina y nuestra harina lo queremos volver pan. El pan resulta que, número uno, tiene buena fuente proteica, ¿no? Puede tener, buen tamaño, ¿no? Muchas características. Pero, lamentablemente, pasadas 12 horas aproximadamente, el pan empieza a reaccionar negativamente, empieza a fermentarse, empieza los olores, ¿no? O sea, esas características organolépticas que son buenas, que son bondades, que es grande, que es rico, es buena textura y demás, se van al tacho. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan poco tiempo tiene de vida el pan? ¿O será que yo al ingerirlo ya puedo también ingerir este mal? Entonces ahí está mi problema. El pan se fermenta muy rápido. Ese es mi problema principal. O sea, puede que existan otros problemas, ¿no? No sé, el empacado y demás. Pero el que está causándome daño para que mi pequeño subsistema o sistema productivo comunitario territorial no funcione, ¿qué es? Que el pan, lamentablemente, tiene poco tiempo de vida en anaquel. Y al tener poco tiempo de vida en anaquel, lo único que produce es pérdidas. Disminuye la capacidad productiva de la comunidad, tenemos menos cantidad en producción. Entonces, ese es nuestro problema principal. Ahí debemos apuntar. Y ese análisis lo tienen que hacer con todos los sistemas productivos. Una vez identificado el problema, se lo enuncia. Aquí no tienen que hacerlo. Este es un párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo. Y en este párrafo dirán, pues, ¿no? Dentro del sistema productivo comunitario de mi comunidad,
en el subsistema 3, transformación de alimentos, se ha identificado que la problemática radica en, ¿no? Y ahí ustedes ya tienen que asumir cuál será el motivo del que se realiza esta fermentación muy rápida, muy acelerada. ¿Por qué se fermentará tan rápido, no? Entonces, ese es el problema y ahí tenemos que aterrizar. Después, 1.2, planteamiento del problema. 1.2. En el planteamiento del problema debemos hacer el desarrollo ahora, ¿no? Pero ¿desarrollo de qué? Desarrollo de la problemática de investigación. Obviamente ya hemos hecho el desarrollo del subsistema productivo, pero del sistema productivo y el del subsistema transformación de alimentos. Ahora, ¿qué nos toca? Realizar un listado, un enumerado de los problemas o problemáticas en el subsistema 3. En el proceso de transformación, desde la recepción de materia prima hasta la elaboración de nuestro producto final, que son pan de maíz, se han identificado, ¿no? O se pueden notar que existen falencias en cuanto a rendimiento, grosor, espesor, tamaño, peso, homogeneidad, transporte, temperatura, muchas cosas. Entonces pueden decir cuáles son los problemas más importantes dentro del subsistema 3. Después tienen que delimitar el contexto. Estos datos de la problemática seleccionada, ¿no? Tienen que delimitarlo. No tienen que ir más allá, tienen que encerrarlo. Y después del desarrollo de sus múltiples problemas, dirán pues en el siguiente párrafo, ¿no? El problema que tiene más relevancia para la disminución o para la multiplicación de organismos o de microorganismos en nuestro producto final es no sé, el excesivo tamaño o el tamaño muy, muy grande de las partículas de la harina, ¿no? Y ahí lo hacen más chiquito, identifican el problema, pero más allá de identificar el problema, tienen que plantear la solución. No plantearla como tal, sino que asumir la solución. Podrán decir, ¿no?, que el tamaño de la partícula de la harina, producto de la elaboración natural, o producción ancestral de la harina a través de algún tipo de molienda, resulta en la producción de partículas de harina muy grandes. Por tanto, esta solución que ustedes pueden plantear, ¿cuál sería? No sé, volver a moler, tener un molino de martillos más grande, o poner más tiempo en el molino, o realizar o tener o adquirir un molino con más revoluciones por minuto. Tal vez el motor es demasiado pequeño, muchas cosas, ¿no? Entonces acá deben hacer la pregunta de investigación. Pero ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación radica en si la solución modifica o suprime el problema de investigación. Esa es la pregunta.
si la solución que uno está planteando modifica, suprime o anula el problema de investigación. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que el pan se agrieta, ¿no? En términos coloquiales. El pan se ha agrietado, dice, ¿no? Vale decir que ha existido un proceso de fermentación muy acelerado, lo que produce que el pan tenga ya ese sabor, esa sensación del moho, esa sensación acelerada, esa degeneración, es productos básicos, tradicionales, identificables de la fermentación y que ya no es apetecible. Entonces, ese es mi problema, que se produce aquello. ¿Yo qué estoy asumiendo? Que es por el tamaño de la partícula. Yo me planteo, ¿cómo será que puedo solucionar? No sé, consiguiendo molinos más grandes o molinos más eficaces. O sea, un molino que más allá de tener más martillos, tenga más revoluciones y que el material del que esté hecho produzca partículas más finas. Listo, podría ser, ¿no? Entonces, supongamos que la solución para mí es más revoluciones por minuto. ¿Y esto qué va a dar? Partículas pequeñas. Si tengo partículas pequeñas, ¿a dónde voy a apuntar? A que el pan va a ser de buena calidad. Listo. Si doy más vueltas por minuto, las partículas van a ser más pequeñas. Y si las partículas son más pequeñas, voy a tener una harina muy, muy buena. Y esto se va a reflejar, obviamente, que voy a tener panes de buena calidad. Es una cadena, ¿no? Después, ¿cuál será mi pregunta de investigación? La pregunta es, ¿esta solución que estoy planteando funcionará? La solución que yo estoy asumiendo que puede ser la respuesta, ¿será que cambia, modifica o suprime al problema de investigación? No sabemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, plantear. Se les ha pasado una diapositiva de problemas de investigación, perdón, de preguntas de investigación, que son básicamente el tipo de investigación que ustedes van a realizar. Acá, entonces, podríamos colocar, ¿no? El número de revoluciones por minuto disminuirá el tamaño de partícula para producción de pan de buena calidad. Ahí está, acá está la solución. Y estoy poniendo en duda, ¿será que, funciona? Y así se configura la pregunta de investigación. El número de revoluciones por minuto disminuirá el tamaño de partícula para la producción de panes de buena calidad. Entonces me estoy cuestionando, ¿será que funciona? ¿Será que mi solución, que es incrementar el número de revoluciones, funciona? Ahí me estoy yendo. Y esa es la pregunta de investigación. Y es ahí donde debemos aterrizar, porque nos dice, ¿no? Primero, en el 1.2, planteamiento del problema, tenemos que enumerar los problemas que supuestamente, los problemas identificados, pero dentro del subsistema 3. Diremos, ¿no? Desde la recepción de la materia prima hasta la producción o elaboración del pan de maíz, se identifican problemas relacionados con la cocción, con la temperatura, etcétera, 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 etcétera. Luego van a priorizar cuál es el que más nos afecta. ¿Cuál será aquel problema dentro del subsistema 3 que puede afectar directamente a mi sistema productivo comunitario? Entonces es ese al que voy a hacer
más referencia. Entonces, recobraré pues evidencias, ¿no? ¿Qué son evidencias? Una evidencia es en palabras más claras, es una experiencia. Una evidencia es aquello que me puede dar a conocer de que mi solución puede estar relacionada o puede modificar o puede causar un cambio positivo, puede cambiar el problema principal. Ese tipo de evidencia tengo que buscar. Las evidencias que me indiquen que mi solución puede ayudarme a paliar el problema. Evidencias que me sugieran que sí puede funcionar y evidencias que obviamente deben estar comprobadas. Entonces, obviamente en esta parte se va, bueno, toda la investigación se va a respetar el diálogo intercientífico. En primera instancia deberemos recurrir a la parte de las perspectivas interculturales y obviamente de la parte también en la que se recuperan distintos saberes ancestrales para poder realizar esto. Entonces, el planteamiento del problema, luego de la identificación o el desarrollo de distintas problemáticas internas o inherentes al subsistema 3 transformación, debemos hacer otra especie de pirámide, ¿no? Pero esta vez no vamos a aterrizar específicamente en la pregunta de investigación. Puede haber una o más, nos vamos a remitir que solo hay una pregunta de investigación. Entonces, después de hacer un punteo de todas las problemáticas que puedan identificarse, vamos a recabar evidencia de que nosotros podemos plantear una solución. Y esta solución estará relacionada para poder aterrizar ¿dónde? En la pregunta de investigación. Diremos, ¿no? Después de la identificación de las problemáticas, de la problemática principal relacionada al tamaño de la partícula de la harina de maíz, se plantea que, ¿no? Se asume que el número de revoluciones por minuto del molino responsable de la producción de harina repercute en la disminución del grano de partícula de harina de maíz, lo cual provoca o promueve la producción de pan de harina de maíz de buena calidad. Y así, simplemente llegan, aterrizan, lo enuncian, lo explican brevemente, pero más nada. Y ahí termina nuestro segundo subtítulo. Luego nos vamos a justificación, 1.3. El 1.3, justificación, no es más y nada menos que responder el por qué y el para qué. Si ustedes saben el por qué y el para qué, ya no tenemos nada más que definir en esta parte, porque deben estar conscientes ustedes que hay un pequeño lazo. Ya, acá está nuestro chacán. Este es nuestro sistema productivo comunitario. Y acá está el subsistema 3. Dentro del subsistema 3 tenemos la recepción de la materia prima hasta el producto, ¿no? Pero dentro de todo este proceso que se llama transformación, hay una pequeña porción, ¿no? Llamada molienda. Y en esta molienda nosotros definimos el tamaño de la partícula. Entonces, esta es la idea del esquema que ustedes deben armarse para poder plantear correctamente la justificación. ¿Y a dónde quiero llegar? Ustedes deben responder por qué están haciendo la investigación,
¿Para qué están haciendo la investigación? ¿Por qué es importante para la comunidad? Y principalmente, cómo los resultados contribuirán a la solución del problema de la comunidad. ¿Por qué están haciendo? ¿Para qué están haciendo? Y cómo esto repercute arriba. Vámonos por la tercera. Para empezar, si yo tengo un molino de martillos y según mi bibliografía me indica que podemos realizar partículas más pequeñas incrementando, no sé, el número de revoluciones por minuto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto inmediato? Voy a tener mejor materia, ¿no? O sea, mi producción va a mejorar en calidad. Y si mejoro la calidad de mi producción, o sea, el pan, si es a partir de ahora con esta nueva evidencia, si he mejorado la calidad del pan, voy a mejorar el sistema productivo comunitario. Y si mejoro el sistema productivo comunitario, obviamente mejoro la calidad de vida a largo plazo de los beneficiarios. Entonces, esa es la relación. Si yo relación en cadena. Si yo mejoro algo acá, voy a mejorar la molienda. Si mejoro la molienda, voy a mejorar la calidad del pan. Si mejoro la calidad del pan, estoy mejorando el sistema productivo, perdón, el subsistema 3. Y si mejoro el subsistema 3, estoy mejorando el sistema productivo. Y si mejoro el subsistema productivo, mejoro la calidad de vida de los miembros de mi comunidad. Entonces, ese es el cómo los resultados van a solucionar los problemas de la comunidad. Es así más o menos el razonamiento que ustedes deben tener para el 1.3 justificación. Luego, 1.4 objetivos. En objetivos no hay nada que hablar, creo yo, ¿no? Porque para armar un objetivo, primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos el objetivo general, estoy hablando. Objetivo general. Para armar el objetivo general, ¿qué necesitamos? La propuesta de solución, el problema principal o el problema de investigación y las palabras clave de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a plantear como objetivo? ¿Cuál es el problema principal? El pan, ¿no? Pan agrio, digamos, o fermentado. ¿Cuál es la solución? Más revoluciones por minuto. ¿Qué vamos a hacer? Mejorar o tal vez incrementar el tiempo de vida en anaquel. Mejorar el tiempo de vida de anaquel del pan de maíz mediante la implementación o mediante la molienda del grano a más revoluciones por minuto. Listo. Incrementar la temperatura, el tiempo de vida en anaquel del pan de maíz mediante la molienda a más revoluciones por minuto. Ese sería mi objetivo general. Estoy viendo cuál va a ser la acción, incrementar. ¿Qué cosa? El tiempo de vida. ¿Cómo o mediante qué? Mediante la molienda a más revoluciones por minuto. Listo. Y el objetivo general,
que está, por ejemplo, que está acá al medio, debe ser atacado de los tres lados. Obviamente lo más fácil es, acá tenemos el objetivo general, agarrar 1, 2, 3 y dividirlo en 3. Acá digo tiempo de vida, a ver, para que se vea mejor. Acá digo tiempo de vida. ¿Qué más? Molienda. ¿Qué más? El pan. Ahí está. Acá podemos hablar de tiempo de vida, molienda y la panificación, ¿no? Entonces, sumados estos tres, ¿qué nos dan? El objetivo general. Uno referido al tiempo de vida, el otro referido a la molienda y el otro referido a la panificación. Cada uno con sus particularidades, lo mismo, verbo nuclear terminado en ar, er, ir. Luego del verbo nuclear deberá venir la acción, el qué, para qué o cómo. Entonces, si hablamos de tiempo de vida, podremos decir, ¿no? O sea, queremos averiguar el tiempo de vida útil de un producto horneado. Entonces, podrá ser relacionado en general, pero directamente a nuestro objetivo general. Entonces, el tiempo de vida podríamos poner determinar el tiempo de vida de los productos horneados a base de maíz. ¿Listo? ¿Está relacionado con el maíz? Sí. ¿Está utilizando el término definitivo? Sí. ¿Está utilizando la acción? Sí. Entonces, está bien. Molienda. ¿Qué podríamos decir de la molienda? No sé, podríamos irnos directamente al tamaño de grano o al tiempo, ¿no? Establecer protocolos de molienda para la producción de harina de buena calidad. Listo. Ahí está mi segundo objetivo, relacionado con la molienda. Luego, la panificación o la elaboración. Tal vez con respecto a la panificación en general, podríamos colocar, ¿no? Algo relacionado con la panificación del maíz. Podríamos colocar determinación del mejor método de amasado, o tal vez podríamos colocar determinación de tiempos de horneado para la obtención de panes longevos o panes con mayor tiempo de vida útil, algo por ahí, ¿no? Entonces uno se irá a la molienda, otro será al tiempo de vida útil en aquel y otro es necesariamente con panificación. Si sumamos los tres, ¿qué nos va a dar? El objetivo general, ¿no? Incrementar el tiempo de vida útil, etc. Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos objetivo general y objetivos específicos. Nada más. Y en el 1.5, ¿qué vamos a hacer? La pregunta. La pregunta que ya la tenemos acá. ¿Dónde está? La pregunta que ya lo tenemos acá. Pero acá ya no tenemos que hacer el preámbulo, simplemente hacer una pequeña presentación. O sea, no necesitamos muchas estrofas. Diremos, ¿no? El presente trabajo de investigación plantea obtener harina de buena calidad a partir del incremento de revoluciones por minuto en el molino. Listo.
Por tanto, ¿será que o el número de revoluciones por minuto disminuye el tiempo de vida útil? Incrementa, mejor dicho, ¿no? ¿Será que el número de revoluciones por minuto en la producción de harina incrementa el tiempo de vida útil en anaquel del pan a base de maíz? ¿No? Entonces, esa es nuestra pregunta de hipótesis. Y luego de la pregunta de hipótesis, bueno, para hipótesis tenemos máximo 2. Vamos por la tercera. Yachay. En el Yachay, ¿qué vamos a colocar, jóvenes? El Yachay se divide en 2. Primero en el estado del arte y luego en revisión bibliográfica o marco teórico. Entonces, acá en el Yachay tenemos que colocar todas las experiencias, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Eso es lo que tenemos que colocar. ¿Qué se ha hecho acerca de la panificación, ¿no? ¿Alguien lo habrá intentado? ¿Alguien lo habrá buscado? ¿Alguien lo habrá querido comprobar antes? No sabemos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué se ha dicho? Acá entra, ¿no? La parte de los saberes ancestrales, en los que uno puede determinar, ¿no? Puede determinar cuál será la relación entre la forma de hablar de las personas, miembros de nuestra comunidad, y la forma en la que nosotros lo conocemos. Les daba un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, para mí, chumar es no extraer líquido, separar el sólido, la parte sólida, de la parte líquida. Que si yo estás haciendo papa huayco, pones tu papa, le agregas agua, terminas de cocer, pero ¿qué pasa al final? Tienes que hacerle el escurrimiento, ¿no? Termina de cocer, no lo vas a comer con agua y todo. Entonces, para escurrir, o sea, para realizar ese proceso de escurrimiento, realizas el chumado. Anda chumalo el arroz, o anda chumalo el chuño, te dice, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimientos que no son nada más y nada menos que procesos unitarios llevados a la parte, al vocabulario usual, ese tipo de procedimientos debemos identificar, ¿no? O podemos identificar también, porque acá en el estado del arte debemos recopilar qué cosas o qué tipo de actividades, qué tipo de acciones se han realizado para poder investigar esta problemática que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se han analizado? ¿Desde qué perspectivas y enfoques teóricos se han realizado? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto deberá contener una recopilación de información general de todo lo que se ha hecho y dicho sobre el caso. No todo es científico. Hay algunas cosas que puede que se hayan realizado dentro de la parte quechua, ¿no? Artesanal. Y esto puede ser abordado también desde un punto de vista investigativo, o sea, revisando revistas de investigación, artículos científicos, o también pueden ser estudios de caso, que los estudios de caso no son nada más y nada menos que las experiencias de otros, experiencias buenas y malas, que se han realizado con respecto a lo que nosotros estamos estudiando. A ver, supongamos, yo tengo una planta procesadora de jugos, pero quiero implementarla, quiero hacerla más grande, pero tengo temor, porque posiblemente puede irme bien o puede irme mal. Pero para eso necesito un ejemplo, ya un ejemplito. No sé, 10 kilómetros más allá hay una planta igual de cítricos y resulta que al principio del año vendía, no sé, 50 litros por día.
y al final del año estaba vendiendo 3.500 litros por día. ¿Qué significa eso? Que ha habido, o sea, que están haciendo algo bien. Y esa actitud, bueno, ese hacer algo bien repercute en el incremento de sus ingresos, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Entonces, puedo agarrar ese ejemplo para poder decir, estos tipos sí lo están haciendo bien y yo me voy a copiar, ¿no? O puede haber un ejemplo de todo lo contrario. Si la misma empresa bien establecida, ya con 15 años de antigüedad, empieza a producir y resulta que produce 500 litros o 500 paquetes por día, y de la noche a la mañana empieza a bajar, a bajar, 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 y el último solo está vendiendo 50 paquetes por día, ¿qué quiere decir? Que algo ha hecho mal, ¿no? Entonces habrá que estudiar qué cosas han hecho bien y qué cosas han hecho mal. Si lo que es bueno voy a copiar, lo que es malo voy a decir no, no lo voy a volver a hacer. No, no voy a realizar esto porque me va a ir mal. Entonces ese es un estudio de caso. Y acá también se puede implementar, no necesariamente acudir a la parte bibliográfica, sino que existen experiencias dentro del municipio, dentro de las comunidades vecinas que pueden ayudarte, ¿no? Entonces, para esto el instrumento recomendado es la línea de tiempo, la ficha de revalorización, diagramas de Venn y como máximo 2 hojas. Marco teórico. Acá en el marco teórico es todo lo que ustedes no han escrito. Vale decir que si yo tengo una fila aquí, ¿quién ha escrito esto? Pues yo, López, digamos. López 2020. Listo. Ya estoy identificando, no puedo inventarme, tengo que identificar. Y en el marco teórico todo tendrá que estar debidamente identificado. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan para que ustedes tengan una referencia de quién ha dicho eso, dónde lo ha dicho, con qué, como les digo, qué resultados ha obtenido, ¿no? Con esto, identificando mediante autor año. Entonces acá tienen que realizar también una recopilación intercultural, intercientífica, donde no todos vamos a utilizar los mismos medios para averiguar. Otros pueden y tienen toda la potestad de poder tener otras formas de haber solucionado, ¿no? Entonces las experiencias de algunas personas también sirven, también valen, ¿no? No es que lo tengamos que desechar. Listo, para el RUAI. Para el RUAI, ¿qué vamos a hacer? No es nada más y nada menos que la metodología. La RUAI, la metodología en el RUAI, más que todo, va relacionado al cómo lo vamos a hacer. La estrategia metodológica tiene como base fundamental la cartografía social, la entrevista, el grupo focal, etc. Esa es nuestra técnica, ¿no? Entonces, la metodología es eso. Si nosotros estamos haciendo investigación cualitativa, como es el caso, utilizaremos la cartografía social, la entrevista, el grupo focal. Nos olvidamos de las otras formas de realizar la metodología. El universo de estudio, el universo lo es todo, ¿no? Si esta es mi comunidad se llama Caranavi. Todo esto es Caranavi. Lo que no está dentro de Caranavi no funciona. Tenemos que delimitar muy bien nuestra área de estudio, el universo de estudio, y está delimitado por la comunidad básicamente. Entonces, el límite son los límites de la comunidad. El corte temporal de la investigación no lo coloquen porque simplemente es el espacio que hay entre la elaboración de la tesina y la ejecución de la tesina, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer y demás? Luego, ¿qué más? Dentro de los materiales, ustedes deberán definir, ¿no? ¿Qué material van a utilizar? ¿Cuáles son los que supuestamente van a ser utilizados para la investigación o para la presente investigación?
Después tenemos un cronograma que se los voy a pasar en una plantilla para que ustedes lo llenen nomás. Y los instrumentos metodológicos son la cartografía social, la ficha de revalorización, que no es más que una hoja. Luego tenemos el ATI. En el ATI debemos plantear una suposición proyectada. Si nosotros tenemos acá nuestro pancito, este es el hoy, ¿no? Y el otro es el mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, si alguien analice internamente. Si hoy tengo un pan que está todo fermentado, que no dura ni 12 horas, etcétera, etcétera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy planteando? Molinos más grandes, ¿no? Mayor revolución. Ah, qué bien. ¿Y cuál será el efecto? Si hay más pan, entonces va a haber más comprador. Si hay más comprador, va necesariamente tener que poner más materia prima para satisfacer al mercado. Si satisface al mercado, nuestra comunidad o nuestro sistema productivo está funcionando. Entonces, si nuestra comunidad solo se dedica a este rubro, entonces de forma indirecta, de forma directa, la comunidad se estaría beneficiando. Entonces, eso es lo que tienen que poner en el ATI, una presunción, una proyección hacia lo que podemos lograr a futuro. Nada más. Y por último, bibliografía, ¿no? Entonces, de esa manera, jóvenes, vamos a